invitarlos para que vaya conmigo a Primera de Corintios, al capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1 hasta el verso 27. Corintios, capítulo 12, verso 1 al 27. Y mira cómo dice la palabra del Señor. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Imagínese si el cuerpo suyo fuese todo un solo miembro, ¿verdad? Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejaría de ser parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división entre el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra.
muchos versos, ¿verdad? Pero es que necesito ponerlos en contexto para lo que vamos a compartir en esta noche. Yo quisiera comenzar precisamente con una pregunta simple, sencilla, que me encantaría hacerla a ustedes. Si Jesús estuviera hoy reclutando discípulos, es decir, Jesús salió hoy a reclutar discípulos y llegó a esta iglesia, ¿cree usted que le reclutaría a usted como discípulo? Con eso es que vamos a trabajar en esta noche. Mire, hace un tiempo atrás yo fui invitado por dos pastores amigos, porque ahora yo, obviamente, después que pasa un tiempo, cuando yo comencé a predicar, hablaban de mí como un niño que predicaba. Después me presentaban como el joven predicador. Ahora, de hecho, recientemente fui a una actividad y el que me presentó dijo que desde que yo era niño yo sigo a este pastor con su predicación. Y yo no sabía si sentirme honrado u ofendido, ¿no? Son cosas que pasan con el pasar del tiempo. Y entre esas cosas que pasan, pues obviamente, pues ahora hay pastores que dicen, Moisés, quisiéramos que vengas con nosotros y compartas con nosotros y converses con nosotros y nos ayudes. 40 años en el pastorado, de alguna manera pueden dejar algún tipo de servicio a la gente. Pues bueno, vamos a ver. Me reuní con dos pastores que me pidieron una consejería porque los dos trabajan en una misma iglesia. Son pastores de una misma iglesia. Y ellos querían preguntarme qué podían hacer con unos líderes problemáticos que tenían en su iglesia. Porque uno de ellos los quería expulsar. Y el otro deseaba retenerlos. Y ellos decían, Moisés, queremos escuchar tu opinión porque a fin de cuentas esto no lo podemos discutir en la iglesia, no lo podemos discutir con nadie y quisiéramos que tú nos arrojes luz. Desde luego, yo soy de los que creo que nadie puede separar del miembro, del cuerpo, sus miembros. Por lo tanto, convencí al que quería expulsar los líderes de que llana y sencillamente esto no es asunto de expulsar. A la iglesia no se le llamó a restar, a la iglesia se le llamó a sumar y si es posible a multiplicar. Así es que logré convencerlos. Pero por el otro lado, fíjese qué dato interesante a mí me sucedió cuando yo me estaba iniciando en el pastorado. Yo tenía un pastor en la comunidad que yo pastoreaba, el cual no estaba de acuerdo con mi forma de pastorear a los jóvenes. Pues hay gente que pues quisieran que los muchachos no se vistan como se visten y no se pongan las cosas que se ponen y obviamente pues él estaba diametralmente opuesto a mí y yo pues esas cosas a mí no me preocupan. A mí no me preocupa que un joven se vista como se viste y se arregle como se arregle, porque para mí es más importante que esté en la iglesia, que sirva al Señor, que adora al Señor, que esté comprometido con el Evangelio, que lo que se pone o lo que se quita. Y desde luego, pues, teníamos constantemente una confrontación con eso, hasta que un día, pues, a él le tocaba predicar ese domingo. Y como le tocaba predicar ese domingo, él, pues inmediatamente dijo el tema de lo que iba a predicar. ¿Y sabe cuál fue el tema? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y desde luego usted puede imaginar, bajo ese tema, todas las cosas que él quería aprovechar, decir ahí, hay que ponerle el cascabel al gato. La cuestión fue que cuando él terminó de predicar, se me acercó. Él estaba incriminado, él sabía que no estaba bien lo que había hecho. Pero entonces se me acerca y me dice, mira, si tú quieres, me puedes sustituir, ¿sabes? ¿Y sabe cuál fue mi respuesta, queridos? Mi respuesta fue, no te voy a sustituir. Porque yo te necesito precisamente como tú crees.
¿por qué le respondo de esta manera? Pues es sencillo. Le respondo de esta manera porque la iglesia como cuerpo tiene que tener claro el concepto de la diversidad. Porque esto es lo que está planteando Pablo aquí. Pablo está diciendo que un cuerpo uniforme es un monstruo. Si todo el cuerpo fuera ojo, usted se imagina que ahora mismo estuviera, déjame no señalar a nadie, en esa butaca estuviera sentado un ojo completo de 5 pies 10 pulgadas. Usted se imagina que por este otro lado estuviera toda una oreja de 5 pies 10 pulgadas sentada. Tendríamos dentro de nuestra reunión unos fenómenos que serían totalmente inaceptables. Hay gente que quisiera desarrollar conceptos de uniformidad. Y los conceptos de uniformidad no pueden ser aceptados dentro de la vida de la iglesia, porque la iglesia no es un concepto de uniformidad. La iglesia es un concepto de diversidad, donde todos somos distintos, donde todos podemos pensar de manera distinta, pero lo importante de ello es que como resultado de la gracia, como resultado del amor y del sentido profundo del mandato, en medio de la diversidad podemos tener consenso. Eso es lo que aparece en la carta, en el Evangelio de Hechos, cuando la iglesia tenía una gran discusión. Fíjese cómo ellos respondieron: convino al Espíritu Santo y ¿qué? Y a nosotros. Es decir, ¿qué estaban diciendo? Hemos tenido consenso. ¿Y sabe lo que implica el consenso? El consenso lo que implica es la determinación, la decisión a la cual se llega como resultado de dos personas o varias personas o muchas personas que no podían ponerse de acuerdo sobre algo en particular. La iglesia no puede ser promotora de la uniformidad. La iglesia tiene que ser promotora, ¿sabe de qué? Del consenso. Donde podamos decir como creyentes: ha convenido al Espíritu Santo y a nosotros, Señor, no poner ninguna otra carga que no sea las que son necesarias para la fe. Ahora, mire qué dato interesante. Hace unas semanas atrás un magnífico pastor del área norte de Puerto Rico me llamó por teléfono, me preguntó dónde estaba. Le dije y me dijo: ¿cree que nos podemos encontrar y bebernos un café? Claro que sí. Y llegué donde él estaba y nos sentamos. Y me dice: chico, es que quiero hacerte una pregunta. Pues hazme la pregunta. Y mire cuál fue la pregunta. Él me preguntó lo siguiente: ¿qué haces para ser un pastor cualificado para el ministerio? ¿Qué haces tú para ser un pastor cualificado para el ministerio? Y yo inmediatamente le planteé: ¿tú quieres que te responda con franqueza? Y me dijo: sí. Y mire lo que yo le contesté: en verdad creo que hago más cosas para no ser cualificado que para cualificarme. Solo procuro agradar a Dios dentro de mi limitada humanidad. Yo no elegí ser pastor. Él me escogió para que lo fuera. Usted no eligió ser siervo de Dios. La gracia se fue tras de usted para hacerlo miembro de su cuerpo. Por lo tanto, a mí se me hace imposible decirte qué secretos tengo yo, porque yo no tengo ninguno. Si fuese a revelar mis secretos, probablemente me descalificaría. El efecto de mi conversación con él provocó que tanto él como yo nos echáramos a llorar y descubriéramos que todos y cada uno de nosotros hemos sido invitados por Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia.
Y ¿sabe algo, querido? Dios es un Dios inclusivo. Hay puertas abiertas en su iglesia para todos, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie, y cuando dice nadie, ¿a quién exceptúa? Que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, mire qué dato interesante. Jesús inició su ministerio con 12 apóstoles. Pero yo tengo que hacerme preguntas. ¿Y por qué no escogió 11? ¿O por qué no escogió 13? ¿Por qué tenía que escoger 12 apóstoles? Pues esa pregunta tiene una respuesta. ¿Sabe por qué escogió a 12 apóstoles? Porque en la numerología judía, el 6 es el número del hombre, el 7 es el número de Dios, el 3 demarca la autoridad suprema en el cielo, y el 12 es la totalidad universal de los seres humanos. Por lo tanto, cuando Jesús escoge 12 discípulos, lo que está diciendo es que en su plan, en su propósito y en su voluntad está el escoger a todos los seres humanos. ¿No le parece a usted que es una maravilla? Que la gracia pensó en todos. Que la gracia pensó en todos los seres humanos. Que pensó en el pecador más honesto como en el pecador menos honesto. Que pensó en el pecador que tiene niveles de moralidad altos y pensó en el pecador que no tiene niveles de moralidad. La gracia pensó en todos. Ahora, desde luego, Jesús sale a escoger sus 12 discípulos, que significa la totalidad de la raza humana. La universalidad de la raza humana. Él sale a buscarlos luego de haber demarcado su visión y luego de haber demarcado su misión. Una vez él tiene claro cuál es su visión, una vez tiene clara su misión, ahora decide salir a buscar a sus discípulos. Y desde luego, buscando a sus discípulos, escogió a 12 que representan la universalidad de los seres humanos. Pero déjeme decirle algo aquí. En el tiempo de Jesús no existía la psicología, ni existían las escuelas psicológicas que hoy existen. Pero había nociones en el campo del conocimiento de las disciplinas humanas. Imagínese que en el año 5 antes de Cristo, en el siglo 5 antes de Cristo, había ya un doctor que se llamaba Hipócrates. Y ese doctor había identificado, en el siglo V antes de Cristo, ese doctor había identificado los 4 temperamentos que existen en el carácter y en la personalidad de los seres humanos. Eso que se llama sanguíneo, usted lo ha oído, ¿verdad? Flemático, melancólico, colérico. Eso Hipócrates ya lo había descubierto en el siglo V antes de Cristo. Claro, como no estaban las escuelas modernas de psicología hoy, pues entonces la sociedad se regía a base de ese conocimiento y definía las conductas de los seres humanos a base de los 4 temperamentos. Pero mire qué dato interesante. Esto a mí no me cuadraba. Porque yo decía, bueno, pero si los 12 discípulos significan la totalidad de los seres humanos y hay nada más que 4 temperamentos, quiere decir entonces que esto no cuadra. Tiene que haber algo más. Pues yo me di a la tarea de buscar algo más porque yo quería saber. Y yo quería aplicar esto bien. ¿Y sabe qué descubrí, queridos? Que Hipócrates planteaba, interesante,
Él planteaba en ese tiempo que de estos 4 temperamentos podía existir una combinación de 12 temperamentos. Y entonces yo dije, mira qué maravilla. ¿A qué conclusión yo llegué? Usted no tiene que comprar mi conclusión, ¿sabe? Pero ¿a qué conclusión yo llegué? Si los 12 discípulos representan la universalidad de la raza humana, entonces yo llego a la conclusión que Jesús escogió de esa combinación de 12 temperamentos en el carácter y en la personalidad de los individuos. Jesús escogió uno de cada uno. Y usted dirá, ¿y por qué llega a esa conclusión? Pues mira, cuando Jesús llamó a Pedro había mucha gente, pero él estuvo mirando, porque andaba buscando a uno que reuniera que sanguíneo. Y de todos los que vio, dijo Pedro, este es uno de los que yo busco para que reúna la universalidad del carácter, de la personalidad de los seres humanos. Y así sucesivamente siguió eligiendo a uno tras otro, a uno tras otro. Imagínense, eligió pescadores, eligió remendadores de elementos de pesca, eligió agricultores, eligió políticos, y entre ellos eligió a un individuo que se sentaba detrás de una mesa y le robaba a la gente, engañaba a la gente, hacía cosas indebidas con la gente en nombre del Estado, en nombre del imperio. Pero cuando lo vio, Jesús dijo, oye, este reúne los requisitos de personalidad y de carácter que me falta. ¿Y sabe qué hizo? Lo llamó por su nombre, le dijo, hey, Mateo, Leví, ven conmigo, te voy a hacer un hombre honesto, te voy a hacer un hombre digno, te voy a hacer un hombre recto, te voy a hacer un hombre de principios. Porque a fin de cuentas, es importante que usted entienda que en el proceso de la fe, Dios nos escoge a todos nosotros como somos, como pensamos, como actuamos. Nos escoge a todos nosotros de acuerdo a nuestra realidad de circunstancias de vida. Pero pone en nosotros lo que dice el apóstol San Pablo, pone en nosotros el Espíritu Santo que va trabajando con nuestra vida de tal manera que hará en nosotros que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Así es que estos 12 discípulos que representan la totalidad, la universalidad de la raza humana en sus caracteres y en sus personalidades, con toda probabilidad estaban representados en cada uno de los discípulos de Jesús. Por varios años yo di 2 cursos en un seminario teológico. Uno de ellos se intitulaba Introducción al Nuevo Testamento aplicado a la consejería. Y el otro se intitulaba Introducción al Antiguo Testamento aplicado a la consejería. Y desde luego a los estudiantes yo les exigía una monografía, un trabajo final. ¿Y sabe en qué estribaba el trabajo final? Que ellos tenían que buscar un personaje bíblico. Tenían que diagnosticarlo. Porque la escuela era una escuela de consejería. Y después que lo diagnosticaran, entonces a la luz de la Escritura tenían que desarrollar un protocolo de consejería bíblica. Y era interesante cómo ellos descubrían que en las Sagradas Escrituras hay gente de distintos caracteres, de distintas personalidades, gente con problemas emocionales, con problemas psicológicos, que están dentro de las Sagradas Escrituras. A ninguno Dios rechazó. A todos los usó para su gloria y para su honra. Ahora, ¿qué decía Hipócrates dentro de su tesis, dentro de su planteamiento de esto de los temperamentos, de la combinación de los temperamentos? Él decía, ¿verdad? Obviamente
Hay escuelas modernas hoy en el campo de la psicología que están mucho más adelantados. Estamos hablando de los rústicos del pensamiento. Y lo estamos poniendo en el contexto del tiempo de Jesús. Pero él decía que existían esos 12, esa combinación de 12 temperamentos. Es decir, el sanguíneo melancólico. ¿Quién es el sanguíneo melancólico? Escuche bien. Él decía que era aquella persona que es noble, que tiene don de gente. Yo voy a decir 2 virtudes y 2 defectos para no tomar mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, el sanguíneo colérico es aquel que es obviamente, voy a empezar por el sanguíneo colérico, que es extrovertido, que es determinado. Esas son sus 2 virtudes, pero sus 2 defectos: hablan demasiado y emiten opiniones infundadas. Por el otro lado está el sanguíneo melancólico, que es noble, que tiene don de gente, pero es fluctuante y le gusta criticar mucho. Está por el otro lado el sanguíneo flemático, decía él, que son alegres, que son cómicos, pero son indisciplinados y toman las cosas con muy poca seriedad. Están los coléricos sanguíneos, que son extrovertidos y son motivadores, pero son iracundos y tienen poca paciencia. La mecha es corta. Está el colérico melancólico, que es trabajador, que es decidido, pero es dictatorial y se resiente con mucha facilidad. Está el colérico flemático, que es organizado, que es muy capaz hacia sus objetivos, pero es terco como una mula y se amarga con mucha facilidad. Está el melancólico sanguíneo, que es el artista, que es el estudioso, pero tiene humor variable y presenta inseguridad en sus decisiones. Está el melancólico colérico, que es un líder, que es un analista, pero como elemento negativo nunca mira las cosas de forma positiva y es difícil de complacer. Está el melancólico flemático, que es dócil, que es talentoso, pero se desanima con mucha facilidad y guarda en su corazón rencores. Está el flemático sanguíneo. Está el flemático sanguíneo, que es diplomático, que es simpático, pero se le pasea el arma por el cuerpo y siempre está lleno de temores. Está el flemático colérico, que le gusta escuchar a la gente y que tiene mucha paciencia con los seres humanos, pero es falto de motivación y muchas veces tiene una pasividad que casi no arranca cuando pisa. Está el flemático melancólico, que es confiable, que es sencillo, pero se apropia de las cosas y por lo general critica a quienes le preocupa que le quiten su espacio. Oiga, si mi hipótesis tiene razón, ¿usted cree que Jesús tenía un buen equipo? Señor. Él escogió a 12. Los trajo a trabajar a su visión y a su misión. Y la pregunta que quiero hacerles ahora: ¿ustedes creen que le fue fácil? ¿Le fue fácil a Jesús trabajar con esos 12? Los invitó, los incluyó, los llamó, y cuando ya estaba trabajando con ellos, hubo un momento en que les digo: ustedes me tienen hasta las narices. Mira lo que dice Lucas, Lucas capítulo 9.
Lucas capítulo 9 y verso 37. Mira lo que dice el evangelista Lucas sobre este particular. Lucas 9 y versículo 37. Dice: al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, le salió al encuentro mucha gente. Y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta el demonio, a duras penas lo suelta. Dice el padre: ya le rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. ¿Sabe por qué no pudieron, verdad? Porque cada uno de ellos empezó a explicar el problema desde su óptica, desde su perspectiva. Y cada uno empezó a plantear la dificultad de aquel pobre muchacho como mejor lo entendía. Óigame, y en lo que dos individuos pensando de forma distinta y diferente se ponen de acuerdo, oiga, los demonios cogen el seguro social. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Yo no me lo voy a inventar, está aquí. Verso 41. Jesús les dijo: ah, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? ¿Le fue fácil a Jesús? No. Pero ¿dónde dice aquí que Jesús le envió una carta a Pedro diciéndole: por razones ajenas a nuestra voluntad y como resultado de haberse aplicado la ley 7, te despido? ¿Dónde aparece aquí? ¿Dónde aparece aquí que apareció una carta de Jesús diciendo: mira, te había contratado por un año y ya obviamente el año concluyó y es oportuno que ahora mismo que vayas? No. Siguió trabajando con ellos. No habló de una crisis fiscal. Claro que no habló. No, simplemente entendió: estos dos individuos con temperamentos distintos, con caracteres de personalidad distintos, que me traen la vida difícil, porque al diablo lo tengo vencido, pero a estos hay que vencerlos todavía. Y a ninguno de ellos lo votó. A ninguno de ellos lo separó del equipo. A ninguno de ellos le dijo: no, yo contigo no trabajo más. Con ninguno de ellos digo: no, olvídate, yo busco a otro. No, con todos trabajó. Y sabe que en un momento dado ellos le preguntaron: ven acá, ¿y cómo es que podemos hacer esto mejor? Y sabe lo que Jesús les contestó: tienen que tener fe, tienen que orar y tienen que ayunar. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces que tienen las instituciones religiosas? Que ya y sencillamente no desarrollan una dimensión de fe, porque para resolver sus problemas ni oran ni ayunan. Están más interesados y ocupados en manejar los problemas de la iglesia como el mundo los maneja. Mire, el mundo tiene instituciones, el mundo tiene corporaciones, el mundo tiene empresas, pero la iglesia tiene un cuerpo. Señor. Y un cuerpo no es una corporación, un cuerpo no es una empresa. Mire, yo hablaba con una señora en días pasados y dice que se sintió ofendida en su trabajo cuando el jefe de su trabajo dijo: ustedes son para mí una familia. Y ella se levantó y dijo: usted me va a perdonar, usted es mi jefe, pero mi familia es mi marido, mi familia son mis hijos, mi familia es mi padre y es mi madre. El día que yo no le sirva bien a usted, usted me vota, pero mi familia es para toda la vida. Nosotros a veces hablamos y decimos: somos una familia, pero nos conducimos como una corporación. Nos podemos conducir como una empresa. Y se nos olvida que en el plan y en el propósito de Dios, oiga, aquí nadie sobra. Nadie sobra.
Todos somos importantes, todos somos necesarios, todos somos útiles. No importa cuál sea tu carácter, no importa cuál sea tu temperamento, no importa cuál sea tu personalidad. La iglesia tiene que entender que el Espíritu Santo trabaja con todos nosotros y Él es el que nos transforma. La iglesia no es una institución, la iglesia es un cuerpo. Por eso Pablo resuelve el problema de los corintios. Una comunidad de fe que marginaba, una comunidad de fe que separaba, una comunidad de fe que se daba el lujo de decir quién tomaba la cena del Señor y quién no, una comunidad de fe que se daba el lujo de invitar actividades y decir no, nos reunimos nosotros, pero a fulano y a sutano no lo invite. No, Pablo le dice, hermanos, hay que cambiar el pensamiento. No somos una institución, somos un cuerpo. Mire, yo le decía esta mañana a la iglesia, y no he inventado, a lo largo de estas últimas semanas, a mí me ha empezado a dar una molestia en esta mano. Por favor, nadie me diga que es asunto de la edad. Porque yo prefiero pensar que es que tengo una inflamación acá que se me refleja por todo el brazo y me llega acá, ¿verdad? Y me duelen los dedos. Yo prefiero pensar eso y yo no recibo lo que usted me diga. Pero mira qué interesante. ¿Sabe qué descubrí? Descubrí que tan pronto el dolor empieza, esta mano derecha inmediatamente empieza a darle masaje a la izquierda. ¡Qué maravilla! ¿Sabe lo que hizo esta mano derecha anoche? Buscó un ungüento y se lo untó a la mano izquierda. Y cuando se dio cuenta que, oiga, que podía afectar la cama, el ungüento, óigame, los pies se levantaron de inmediato y fueron al área de las medias. Y esta mano derecha dijo, gracias pierna, porque buscaron la media. Ahora me encargo yo, la mano derecha, de ponerla en la mano izquierda. ¿Qué nos está diciendo el apóstol San Pablo? Los miembros del cuerpo fueron creados por Dios para bendición los unos de los otros. Querido, hay gente que probablemente tenga un carácter o un temperamento distinto al tuyo, pero ¿sabe qué? Óyeme, Dios fue el que lo trajo, Dios fue el que lo escogió, Dios fue el que lo puso en el cuerpo como miembro de Él. Y a ti y a mí lo que nos debe ocupar es que está en el cuerpo de Cristo, y aun cuando tenga funciones distintas a las tuyas, las funciones de Él son para bendecirte a ti y para bendecir a todo el cuerpo. ¿Qué pretendo yo en esta noche? Pretendo desarrollar un sentido de conciencia sobre la unidad de la iglesia, sobre el compromiso de todos los creyentes, y que a fin de cuentas todos los creyentes entendamos, mire, qué bueno que tú eres distinto a mí, qué bueno que tú piensas de manera distinta, qué bueno que tú piensas de manera diferente. Esto nos estimula a que busquemos consenso. En lugar de hacer las cosas de forma mecánica, lo hacemos a base de consenso. Cuando alguien dice que no puede, que no quiere trabajar con fulano de tal, ¿usted ha escuchado eso? En las iglesias se oye eso también. No, con fulano de tal yo no quiero trabajar. No, con fulana yo no quiero trabajar. ¿Pero por qué? No, porque yo soy una cristiana de falda. Yo no voy a trabajar con fulana que se pone pantalones. Pero ¿quién te ha dicho a ti que la falda o el pantalón es lo que santifica a la gente? ¿Quién te ha dicho a ti que eso es lo que transforma la vida de los seres humanos? Eso no hace nada en la vida de los seres humanos. No,
yo no quiero trabajar con fulano, ¿pero por qué? No, porque yo soy un hombre que me afeito 2 veces al día y ese hermano tiene una barba. ¿Y quién te ha dicho a ti que la barba es lo que determina la experiencia de la vida cristiana en los seres humanos? ¿Sabe lo que yo he descubierto? Yo he descubierto que cuando un creyente no quiere trabajar con fulano de tal, ¿por qué? Porque entiende que no congenian. Realmente lo que está admitiendo es que no tiene toda la capacidad de liderazgo cristiano para lograr consenso con los otros. Cuando alguien dice, si me ponen a trabajar con fulano, renuncio. Cuando alguien dice, si me ponen a trabajar con fulano de tal o con fulano de tal, no, ahí sí es verdad. Óigame, querido, realmente necesitamos entender que la iglesia es un cuerpo. Yo no he tenido un día libre hace ya varias semanas. Para yo decir, me he puesto en casa. A mí me gusta oír acetato. Yo no sé, yo creo que los muchachos no saben ni lo que es eso, ¿verdad? Pero no, los viejos le llaman long play. Los viejos le llamamos. A mí me gusta escuchar. Y hace semanas que yo no tengo el tiempo para sentarme a escuchar un disco de esos de 50 años, de 60 años atrás, que me gusta escuchar. Por si acaso de música cristiana también, ¿sabe? No sé. Y yo llegué el domingo a una iglesia donde me pusieron a trabajar desde las 8 de la mañana. Trabajé hasta las 5:30 de la tarde, predicando, dando talleres, dando seminarios, reuniones, y a las 5:30 de la tarde me dijeron, lo vamos a llevar al hotel, se da un bañito, se cambia de ropa si quiere, y a las 7:30 nos volvemos a sentar. Nos volvimos a sentar a las 7:30 y me estuvieron hasta las 11. Y desde luego, después de ese domingo para acá, como resultado de todas las incidencias que han sucedido, pues yo no he descansado un solo día. Pero fíjese qué cosa increíble. Con todo lo cansado que yo estaba, ninguno de los 2 pies se quiso quedar en casa descansando. Ninguna de las 2 manos se quiso quedar. El cuerpo quiso venir completo. Porque no hay manera que yo pueda decir, bueno, que se quede la pierna derecha en casa y la pierna izquierda se va conmigo para la iglesia. No existe tal cosa como esa. La iglesia necesita pensarse de forma inclusiva. Es el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué? A mí Dios me escogió. No porque me lo merezco, a pesar de no merecérmelo. Él me escogió. A usted también lo escogió. A todos nos escogió. Y a todos nos puso dentro del cuerpo. Por lo tanto, todos somos miembros del cuerpo. Y ninguno de nosotros puede desmembrarse del cuerpo, porque ya hemos sido escogidos y declarados miembros del cuerpo por Él. Si yo hubiera querido dejar el corazón en casa para venir sin el corazón aquí a predicar, hubiera sido imposible. O los pulmones, o los riñones. No hay manera que el cuerpo se pueda desprender de sí mismo. Óigame, si los árboles decidieran ser sembrados donde ellos quieren, probablemente no tendrían jamás los frutos que poseen. Los frutos se dan porque se genera una combinación extraordinaria entre el árbol, el ambiente y la tierra. Nosotros, como comunidad de fe, y la iglesia de Jesucristo en el mundo, se da como resultado de la gracia de un Dios maravilloso, que donde nos ha ubicado, nos ha desafiado para que llevemos mucho fruto. Señor. Mire, a nuestra iglesia, yo hablé esta semana con 2 personas, maravillado yo estaba. Una de ellas visitó todos los movimientos religiosos habidos y por haber en Puerto Rico. Me dice, pastor,
ya había optado por no ir a más de uno, porque yo estaba buscando una iglesia que me creara una satisfacción. Ay, pastor, cuando llegué aquí, ¡qué maravilla! Descubrí que aquí era donde podía servir al Señor. Qué buena es esa conciencia cuando entendemos que somos un cuerpo. Mire por el otro lado. Hay una mujer en nuestra iglesia que vino de un movimiento religioso que nosotros llamamos herético. Me voy a reservar el nombre. De ese movimiento herético ella fue expulsada. Y después de ser expulsada, entonces se hizo una pregunta: ¿y ahora dónde voy? Yo quiero servir a Dios. ¿Sabe qué aconteció? A través de un programa de esta iglesia de televisión, decidió venir aquí. Lleva ya varios meses viviendo aquí a la iglesia, manejando ese desprendimiento de una organización en donde ella nació, una organización herética. Pero mire qué interesante, cuando entra por la iglesia, dice: estoy en el lugar donde el Señor me llamó y me ubicó. Querido, Dios es el que le ha ubicado a usted y me ha ubicado a mí en esta casa. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo aquí en esta comunidad de fe. Y la iglesia necesita entender, y los creyentes necesitamos entender, y todos necesitamos entender aquella famosa expresión de Jesús después de la multiplicación de los panes y de los peces, cuando le dijo a los discípulos que no se pierda nada. La iglesia no está para restar, la iglesia está para sumar. Y si puede, que multiplique. Y si puede, que lo lleve a la 11ª potencia. Pero ese es el compromiso de la iglesia. Esa tiene que ser la vida de la iglesia. Dentro de unos minutos, usted va a escuchar hablar de nuestro proyecto. El proyecto del Templo Nuevo. El proyecto de lo que tenemos como propósito hacer en nuestra comunidad. Una iglesia para nosotros. Una iglesia para nuestros hijos. Una iglesia para los hijos de nuestros hijos. Más nos vale que nos juntemos todos para lograrlo en el nombre del Señor. Más nos vale que descubramos todos que somos necesarios. Que tú eres necesario, que tú eres necesario, que tú eres necesaria, que todos somos necesarios y que a fin de cuentas, óyeme, si hay cosas que en mi carácter tienen que ser cambiadas y tienen que ser transformadas, el Espíritu Santo es suficientemente poderoso como para cambiar aquellas cosas que se necesitan cambiar de mí para la bendición y la edificación de los demás. Que el Señor me los bendiga.